el marco de la campaña electoral, el expresidente Mauricio Macri, también la candidata María Eugenia Vidal y otros exfuncionarios de Cambiemos durante el gobierno de Mauricio Macri están arguyendo, están señalando que los datos de endeudamiento que en muchas oportunidades hemos señalado como muy elevados, como problemáticos, como escandalosos en algún punto, más de 100.000 millones de dólares durante una gestión de 4 años, no son ciertos. Están negando un dato a todas luces evidente en el marco de esta campaña electoral. Vamos a escuchar lo que decía Mauricio Macri estos últimos días y luego vamos a una explicación económica. Es una mentira tras la otra, como lo de la deuda. Lo de la deuda, ¿dónde está la cámara? Ahí está. Acá están la deuda promedio por año que tomó el gobierno de Cristina Kirchner, da 17, 12 nosotros. En miles de millones de dólares, ¿no? Exactamente, por año. Y este es el desastre de lo que está haciendo el gobierno ahora de vuelta. El kirchnerismo en su nueva versión. Récord de deuda en un solo año, récord. Casi 34.000 millones de dólares en un solo año. Y en el segundo van para proyectado 27. Esto suma, para no hay que dejarse engañar, Banco Central y el Tesoro, porque los dos son la Argentina. Y esta es la verdad. Y uno los escucha todo el día, endeudó. Es increíble, pero es así. Está directamente mintiendo, está mintiendo al conjunto de los argentinos y de las argentinas. Vamos primero a ver cuáles son los datos que mostró, para detenernos un poco en el detalle, y luego vamos a la respuesta, a los cálculos que hicimos desde el Centro de Economía Política Argentina, mostrando verdaderamente los datos de endeudamiento. Mostremos, por favor, la primera placa. Ahí va. Bueno, estos son los datos de Mauricio Macri. Él dice que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estoy hablando de su último mandato, se emitieron 17.000 millones de dólares por año. Durante su gobierno, 12.000 millones de dólares. 33.000 millones de dólares durante el gobierno de Alberto Fernández, lo que va del primer año de pandemia. Y ahí se queda el análisis. Se está diciendo que su gobierno emitió menos deuda que antes y menos deuda que después. Ahora voy a ir a explicar por qué esto está mal hecho. Básicamente mezclan dólares con pesos, pero además su propio gobierno, al sumarle deuda en pesos y después licuarla por su propia devaluación, termina teniendo una deuda bruta más chica. Pero vamos ahora al verdadero número, porque esto lo que tiene de nuevo es una mezcla de peras con manzanas. Es una mezcla de deuda en dólares tomadas por el Estado con el sector privado, con deuda en pesos tomada por el Estado también con el sector privado, que tienen una cualificación diferente, tienen una consecuencia diferente sobre la economía argentina y sobre el conjunto de las y los argentinos. Vamos a los números de verdad, que son los que este gráfico te oculta, que son, en esta segunda placa, los verdaderos valores del endeudamiento externo en dólares. Según nuestros propios cálculos, considerando la deuda en dólares que se tomó con privados, la que es difícil de devolver, la que es difícil de repagar, durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se tomaron solamente 700 millones de dólares por año en 4 años, es decir, al año 700 por 4. Muy poco, nada. Durante el gobierno de Mauricio Macri, 23.000 millones de dólares es el promedio anual de endeudamiento. Y durante el gobierno de Alberto podríamos responder, sin equivocarnos, cero en materia de endeudamiento externo, entre otras cosas porque el gobierno de Mauricio Macri nos dejó afuera de los mercados. A fin de 2019 Argentina no podía tomar deuda en dólares, aún si hubiera querido el presidente Alberto Fernández hacerlo, más allá de que no lo quiso hacer. Pero además, si consideramos el efecto del canje, no sé si recuerdan allá por septiembre del 2020 la reestructuración con los privados, con BlackRock, por ejemplo, dio una quita, no tanto de capital, pero sí de interés, que terminó siendo de 37.000 millones de dólares de acá al 2047, pero que si lo contamos solamente para este periodo de pandemia del gobierno de Alberto son 6.000 millones de dólares por año menos. Estos son los datos de deuda que te importan a vos, como argentino, como argentina, que te deberían importar más que la deuda en pesos, que es la deuda en moneda nacional, que es la que emitimos. Y que en todo caso, yo lo conté el otro día, quizás es un poco técnico, en todo caso tiene un efecto de déficit cuasi fiscal si va al Banco Central y chupa esos pesos, los absorbe, los esteriliza. Pero no tiene más efectos que eso. Vamos ahora a explicar por qué el cálculo de Macri está mal, el cálculo de los asesores, entiendo, de Macri, que desconozco por qué lo están asesorando tan mal, porque yo si fuera Mauricio Macri elegiría otro eje para hacer campaña, no precisamente la deuda. Pasemos a la placa número 3, por favor.
A ver, este es el problema del cálculo. Mezcla dólares con pesos. Yo les pregunto, ¿de verdad les parece que tomar deuda en una moneda que vos no emitís es lo mismo que tomar deuda en una moneda que vos sí emitís y además a una tasa sustancialmente más baja y además la de pesos fácilmente refinanciable porque en muchos casos son organismos públicos descentralizados o son fondos comunes de inversión que están en Argentina? ¿De verdad les parece que es lo mismo mezclar dólares con pesos, que se pueden sumar como si nada cuando los dólares son los que nos faltan? Y los pesos, en todo caso, los podemos emitir o conseguir en el mercado local, que es lo que fundamentalmente está haciendo hoy el Tesoro, los consigue a los pesos con financiación en pesos en el mercado local. En segundo lugar, se licúa la deuda en pesos por devaluación. Esto quizás es muy técnico, pero como ellos mezclan dólares con pesos y como la deuda grande en pesos que habían tomado en el mandato de Macri se licúa por la devaluación, porque está expresado en dólares el endeudamiento, bueno, termina con una barrita más chiquita el periodo de Macri. En tercer lugar, suma letras del Banco Central. Que ojo, las letras del Banco Central, como eran las LEBAC de Mauricio Macri, eran un peligro. ¿Por qué? Y porque estábamos expuestos a la salida, a la dolarización de esas letras y a la fuga de ese capital. Hoy, las LELIC, que ya no son más las LEBAC, las LELIC, que por cierto las inventó el gobierno anterior, no tienen ese mismo riesgo porque están reguladas. No tienen un riesgo de salida del sistema y de conversión o de exposición de esa deuda. Cuarto, no se comparan magnitudes con el Producto Bruto Interno. Si ustedes miran el primer gráfico que mostré de Mauricio Macri, lo que importan son las magnitudes. Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda, dijo, antes de asumir como ministro, dijo obviamente mucho antes, que la deuda en dólares que había dejado el gobierno de Cristina era del 13% del PBI. Pueden buscar el video, lo traemos la semana que viene si quieren. Mauricio Macri dejó una deuda del 43% del PBI en dólares. Esa es la magnitud con respecto al PBI que importa. Y vamos a la última placa, porque creo que la confusión entre dólares y pesos debería llevarnos a volver a repetir algunas cuestiones muy básicas de cómo funciona la economía. ¿Por qué la deuda en dólares es un problema? Bueno, la devaluación, que es el efecto de corrección que te proponen fundamentalmente los liberales, cuando te faltan dólares, porque el problema de la falta de dólares te lleva a querer resolverlo rápido en muchos casos. La resolución lenta y con un proyecto de país en serio es con más exportación. ¿Bien? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, la resolución rápida, que es la que quieren hacer los liberales cuando tienen un problema que le quema la falta de dólares, es la devaluación. La devaluación achica la economía y genera un mayor peso de la deuda en dólares sobre el PBI. Y además la devaluación licúa el salario. Pero avancemos hacia la última placa, que son los otros dos problemas que tiene el endeudamiento en dólares. La economía argentina sufre escasez de dólares, efectivamente. Si sube la deuda en dólares, sube la presión sobre un recurso que es escaso. Yo necesito los dólares para darle al sector productivo para que importe. También muchas veces la gente, los ciudadanos, muchos de ustedes quieren ahorrar en dólares. ¿Por qué? Porque les genera mayor seguridad. También las empresas han tomado deuda en dólares y quieren dólares para poder repagar sus deudas. Si a todas esas necesidades de dólares le agrego que encima tengo que pagar deuda en dólares, lo que hago es presionar sobre un recurso escaso. Faltan dólares. ¿Para qué tomar deuda en dólares? Para presionar sobre qué? Sobre, por ejemplo, el mundo productivo. Que no se importen insumos que son esenciales, pero sí que se pague deuda en dólares. Ese es el planteo. Y en tercer lugar, bueno, resolverlo rápido, lo que decía antes, es la típica respuesta o propuesta de evaluación que cada tanto vuelve a aparecer. De hecho, seguramente en esta campaña vamos a volver a encontrar quienes propongan que la devaluación es la manera de resolver, en muchos casos, el superávit, mejor dicho, el déficit comercial. Vamos a seguir con este tema. Me parece muy importante que el balance de la etapa anterior quede claro, porque si hay un consenso básico que tenemos que tener en mente, es que el endeudamiento en dólares es un problema. Y es un problema que arrastramos hasta el día de hoy. La reestructuración o la renegociación con el Fondo Monetario Internacional todavía no ocurrió. Y que no haya ocurrido es efectivamente un síntoma de lo problemático que es para Argentina reestructurar, sentarse a negociar para 10 años sin saber o sin estar seguros de que de verdad lo vamos a poder devolver.